Siempre que hablamos sobre salud, cada uno de nosotros tiene sus propias metas, desde bajar el peso, disminuir la grasa o incluso simplemente sentirse mejor. Pero todos sabrán que existe una serie de alimentos que complica o incluso puede limitar nuestro progreso. Y eso es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a hablar de cuáles son esas comidas que son letales, especialmente si deseamos perder peso o bajar nuestros niveles de grasa. Pero antes recordemos que nuestro cuerpo, a la hora de hacer el proceso de la digestión, no va a diferenciar si se trata de un alimento que llamamos comida chatarra u otro saludable, con lo cual somos nosotros los que debemos ir gestionando tanto la calidad de los nutrientes como la cantidad de calorías. Pues vamos a iniciar con un clásico. Resulta que un día está haciendo mucho calor, pues pucha, nos da unas ganas de tomarnos algo así bien rico, bien frío. Y por lo general, ¿qué es lo primero que recurrimos? Por supuesto, ya sea jugos o refrescos. Ok, vamos a ir en orden. Lo primero, los famosos jugos de caja. Yo veo muchísimas personas que van al supermercado y se compran un jugo de naranja, un jugo de uva y piensan que están haciendo una elección saludable. Es lógico, ¿no? Pensar que un jugo de frutas, pues claro. Pero en realidad hay dos problemas. Primero de ellos, esta cantidad de jugos por lo general lo único que va a hacer es darnos mucha más sed. ¿Por qué? Por las grandes cantidades de azúcar que contienen. Aproximadamente, por ejemplo, las cajitas pequeñas 5 cucharadas y las grandes 10 cucharadas de azúcar. Segundo problema, estos jugos carecen de la fibra presente en las frutas. Por ejemplo, otra opción que la gente utiliza, dice, o sea, las personas que se han dado cuenta de la cantidad de azúcar que tienen los jugos ya hechos. Entonces dice, no, voy a hacerlo en mi casa, o me voy a hacer un jugo de naranja. Yo mismo exprimo las naranjas y todo, lo hago, perfecto. Pero el problema aquí sigue siendo lo mismo. Ok, se está tomando las vitaminas, pero al dejar la fibra a un lado, se está tomando el azúcar de las frutas, que si bien es cierto, no es malo, perdemos gran cantidad de fibra. ¿Y cuál es la importancia de la fibra en este caso? Pues la fibra sirve muchísimo para ralentizar lo que es la absorción de las azúcares, con lo cual, si por ejemplo nos comemos una naranja en lugar de tomarnos un jugo de naranja, al absorber la fibra de la naranja, nuestro cuerpo no va a convertir esa azúcar directamente en grasa, sino más bien en energía. Esa es la importancia de mantener siempre la fibra. Claro está, consumir un jugo de naranja hecho en casa, que un refresco una vez por día no nos va a hacer malo. Pero por ejemplo, una persona que desea perder peso regularmente no debería consumir este tipo de jugos. Lo mejor sería que opte por comer la fruta entera. La segunda clase de alimentos que vamos a ver también tiende a confundirse muchísimo por un alimento saludable. En este caso, las famosísimas granolas, avenas instantáneas. ¿Cuál es el problema con esto? Si bien es cierto, en sus inicios, en el caso de la granola, sí que era un alimento increíblemente saludable, con el paso del tiempo y los procesos industrializados, al día de hoy, una taza de 100 gramos de granola compite en niveles de azúcar con un pedazo de queque, con lo cual, si bien es cierto, puede ser que tenga un par de vitaminas, poco de fibra incluso, pero al contener tanta azúcar, al final de cuentas neutraliza el efecto de cualquier nutriente que pueda contener. Con lo cual, el día de hoy lo que son las avenas instantáneas, granola o incluso ciertas barritas ya no son una opción saludable. De hecho, se pueden considerar incluso como postres por sus niveles de azúcar. En este caso, yo les recomendaría consumir nueces, que son una excelente fuente de proteína, para reemplazar este tipo de alimentos. Lo siguiente sé que será un gran golpe al corazón de muchos. Vamos a hablar del pan. Señores, no, por más que queramos negarlo, la realidad es esta. El pan es como comer aire. No estamos comiendo ni vitaminas, ni proteína, ni minerales, ni fibra. Comer pan blanco es simple y sencillamente gastar en vano parte de nuestra ingesta de calorías diaria. Claro está, un pedazo de pan, dos, no nos van a matar. Pero debo aclarar
que este tipo de alimentos no contiene ni le aporta absolutamente nada a nuestro cuerpo. Y ojo, esto viene de alguien que solía comerse un baguette entero en el desayuno. Claro, muchísimo antes de que yo comprendiera la realidad sobre el pan. Ahora, ¿qué es lo que hago? Me gusta mucho comprar harina integral y en mi casa yo mismo prepararme el pan, evidentemente pan integral. ¿Por qué hago esto? Porque recurrir a comprar pan integral en los supermercados casi que sería lo mismo, pues si no saben el proceso de fabricación de un pan integral, es decir, sus ingredientes, saldría muchísimo más caro que la fórmula del pan blanco normal. Así que la mayoría de compañías realmente no nos están dando un pan integral, sino que lo disfrazan como tal. Le ponen unas semillillas, color, para que parezca que es integral. Pero cuando revisamos los ingredientes, un pan integral solamente tiene que incluir harina integral, no debe tener ningún otro ingrediente agregado. Con lo cual, simplemente revisando los ingredientes de un pan normal, nos daremos cuenta que su fórmula es la de un pan blanco. La cuarta categoría de alimentos que vamos a tratar son las carnes procesadas. En este sentido les pondré como ejemplo el chorizo y las salchichas. En el caso de las salchichas, por si no sabían, en realidad no es un alimento precisamente natural de donde proviene, es decir, y además tanto el chorizo como las salchichas contienen grandes cantidades de grasa. Este es su principal problema, con lo cual, o sea, no niego que tienen buena cantidad de proteína, claro, pero dependiendo de la forma en la que se preparan, de la cantidad que se consume y por supuesto la frecuencia, podrían incidir drásticamente, ya sea en nuestra subida de peso o aumento de niveles de grasa. En este caso, lo que les recomendaría es utilizar, existe un tipo de planchas especiales que escurren gran cantidad de la grasa. Es decir, ustedes ponen, por ejemplo, el pedazo de chorizo, cierran y la misma plancha va escurriendo la grasa. Esto es una gran opción, ya que al final, si logramos deshacernos de la mayoría de grasa, nos va a quedar un alimento rico en proteína. Pero nuevamente, todo con moderación, ya sea siempre acorde con nuestra meta. Si nuestra meta es del todo disminuir la grasa o bajar el peso, sí que poco a poco deberíamos ir eliminando estos alimentos y consumirlos al mínimo posible. Y ahora el último alimento del que vamos a hablar, y hasta a mí me duele hablar de él porque me encanta, honestamente, el yogur. Qué lástima de verdad que hayan arruinado este alimento. Una fuente de proteína increíble, de vitaminas. Además, su sabor es riquísimo. A mí siempre me ha gustado el yogur. De hecho, todas las mañanas siempre me tomo una copa, nomás al levantarme. El problema es que hoy en día casi todas las marcas, grandes cantidades de azúcar. Por ejemplo, un yogur convencional, es decir, no light, no solamente contiene grasa, sino también inmensas cantidades de azúcar. Y en el caso de los yogurts light, su problema, si bien es cierto, son cero grasa en algunos casos, al mismo tiempo sostienen esa cantidad de azúcar, por lo menos cierta cantidad de azúcar. Aunque en estos casos, al tratarse de una fuente de proteína, sí que es cierto, por ejemplo, si consumimos pequeñas cantidades y lo utilizamos como fuente de energía, es decir, como un carbohidrato complejo que nos sirva de fuente de energía para salir a caminar, salir a trotar, incluso para ir al gimnasio, sí que es cierto que nos hará súper bien. Pero si lo consumimos pensando, usándolo como remedio, ya sea para mejorar nuestra digestión, como un postre, o simplemente si lo consumimos de forma regular, sí que al final de cuentas agregará grandes cantidades de azúcar. Y como bien sabemos, si dicha azúcar al transformarse en energía, esta no se gasta, se va a convertir en grasa. Es allí donde está el problema.